¿Listo? Ahí está. Muy buenos días a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar en este evento. La Biblioteca Dr. Ramón Villarreal Pérez les hace la cordial bienvenida a esta primera conferencia del día que forma parte de Mentes Digitales y que forma parte también de las jornadas de la Biblioteca 2024. Antes de iniciar, vamos a dar un breve mensaje por parte de la Oficina de Protección Civil que dice así. Les recordamos que en caso de presentarse una situación de emergencia o contingencia, este acto se suspenderá temporalmente, por lo que se les solicita seguir las instrucciones de nuestras y nuestros brigadistas, identificados con distintivo naranja, quienes les dirigirán a los puntos de reunión más cercanos. Asimismo, les podrán asistir en caso de requerir llamar a algún servicio de emergencia. Atendiendo a lo anterior y continuando con nuestras actividades, cedo la palabra a la doctora Angélica Buendía Espinosa, secretaria de la Unidad UAM Xochimilco. Muchas gracias. Gracias. Buenos días a todas y todos. Antes que nada quiero transmitirles un saludo de parte del doctor Javier Soria, rector de nuestra unidad, quien por razones de agenda pues no ha podido estar hoy con nosotros. Y bueno, primeramente quiero agradecer, por supuesto, a la licenciada Elia y a su equipo por la organización de este evento. Desde el año pasado tuvimos una primera edición de un interés particular de la Rectoría y la Secretaría y creo que es un interés generalizado de la comunidad. Es cómo empezamos o han surgido, y a veces nosotros casi siempre llegamos tarde, a los temas de inteligencia artificial, de sus usos en la docencia, en la investigación o incluso en la gestión. Se ha transitado en ese tema primero de las tecnologías de la información y la comunicación, ¿no? Cómo irrumpieron en la educación, qué retos representaron, qué desafíos, cómo las instituciones educativas de todos los niveles, pero particularmente la educación superior, nos tuvimos que ir sumando a una manera distinta de hacer las cosas incorporando este tipo de tecnologías. Eso, por supuesto, tiene muchísimos años. Casi todos decimos que fue la pandemia la que nos colocó en la disyuntiva de o las ocupamos para hacer nuestras tareas. Pero en realidad antes de la pandemia ya había esfuerzos institucionales en otras universidades y en el país incluso para utilizar la tecnología, verla como un medio, no como un fin en la formación de profesionales, reitero, en todos los niveles educativos, pero particularmente en la educación superior. Quizá una de las experiencias más viejas y que han mostrado ciertos resultados positivos ha sido la telesecundaria en el nivel educativo básico. La telesecundaria tiene muchos años existiendo. Y la telesecundaria también mostró en su momento, con el uso justamente de la televisión, llegar a comunidades, sobre todo rurales o semirurales, para ampliar la cobertura de la educación básica. Entonces, no es algo, digamos, relativamente nuevo, ha tenido una transición en la educación, pero a nosotros cuando apareció la pandemia nos pareció que fue la panacea y por supuesto que nos ayudó a resolver. También hay que reconocer que no necesariamente sabemos utilizar las tecnologías digitales. El hecho de que nos conectáramos a Zoom y diéramos una clase no implicaba utilizar tecnología. Era nada más cambiar el escenario del aula ahora a una pantalla y muchas quejas, muchas satisfacciones también, pero muchos desafíos nos mostraron que no era suficiente con conectarnos a una pantalla y con tener a veces pues una pantalla llena de cuadritos con nombres, pero incluso dadas las limitaciones que se vivían en los hogares, que no nos decía o que no parecía mostrarnos si realmente estábamos frente a un proceso educativo, frente a un proceso de transformación, o si solamente estábamos cambiando el escenario de un salón por una computadora.
Y pensábamos que hacer lo mismo como lo hacíamos frente a esa computadora, pues implicaba que transitamos, pero creo que todavía tenemos muchas deudas. Desde luego, yo decía, hay muchas experiencias y hablé de la telesecundaria, pero en la educación superior igual hay universidades que han madurado mucho en términos de tener incluso un sistema presencial y un sistema remoto o semipresencial. En ese caso, desde luego la experiencia de la UNAM es clara. La UNAM tiene un sistema presencial, pero también tiene lo que se llama un sistema abierto que se fortalece mucho con el uso de tecnologías. La Universidad de Guadalajara tiene su universidad virtual. La Universidad de Nuevo León tiene experiencias muy claras con programas educativos que, buscando el uso de las tecnologías, hacen varias cosas. Primero, fortalecer los procesos educativos. Después, ampliar la cobertura y llegar a más jóvenes que puedan ingresar a la educación superior. Yo creo que ahí nosotros tenemos todavía un gran reto. Primero, en quitar los mitos que rodean a las tecnologías para pensar que eso nos va a resolver los problemas que tenemos en los procesos educativos. Y después, pensar en las fortalezas que sí tienen para justo ampliar la cobertura, fortalecer los procesos educativos, ponernos a tono con nuestras y nuestros estudiantes, porque yo creo que a veces o muchas veces nos hemos sentido rebasados con ellos o por ellos y ellas, porque nosotros pensamos en una lógica distinta y tenemos un trayecto distinto al que ellos juegan con las tecnologías. Y otra cosa es también que por eso tenemos que formarnos las profesoras y los profesores, porque cuando pensamos en que los estudiantes y las estudiantes usan muy bien las tecnologías, no necesariamente tienen un uso formativo. Lo que sí tienen ellos es un dominio en términos de cómo se lo pueden apropiar más rápido que nosotros, ¿no? Entonces ahora la gran panacea del ChatGPT nos deja, nos ha paralizado y decimos no, que no lo usen porque es plagio, que no lo usen porque van a copiar, que no lo usen, pero no es cierto. Si nosotros aprendemos primero como docentes a usarlo y después podemos apoyar a las y los estudiantes en los usos de esas nuevas herramientas elaboradas a partir de inteligencia artificial de manera ética, de manera responsable, entonces creo que podemos tener un doble aprendizaje o al mismo tiempo un desaprendizaje de cómo veníamos haciendo las cosas y aprender a que hay nuevas herramientas y que van a surgir más. Entonces, tener una postura hacia el no uso no garantiza absolutamente nada, tampoco nos protege porque no tenemos las herramientas. Si no las conoce, quien no conoce, entonces no sabe cómo reaccionar ante lo que no conoce y a veces pues la negativa de facto es como reaccionamos y decimos no se usa, pero los estudiantes y las estudiantes los están usando y los van a seguir usando y cada vez va a haber más herramientas. Entonces, ¿qué conviene? Pues que nosotros estemos al día. Eso es en el aula, pero también a nivel de la universidad, de qué manera nosotros vamos a seguir avanzando en términos de los retos que enfrenta la UAM y que enfrenta particularmente la unidad Xochimilco para decir cómo podemos pues entrar a estas dinámicas de cambio tecnológico que nos superan, que transforman el ambiente de aprendizaje, que transforman a la universidad, pero que nos obligan también en pensar y en reflexionar sobre nuestro modelo universitario ahora con este reto del uso de tecnologías digitales pues muy revolucionadas, ¿no? Entonces, pues a veces nos genera contrasentidos, pero yo creo que no hay que tenerles miedo y hay que enfrentarlos justo en provecho de los procesos educativos y de la educación en general. Hace un año eso platicaba con la licenciada Eli y con su equipo y yo les decía, pues hay que apurarle, porque o sea, cuando uno habla ahora de inteligencia artificial, o bien la colocas como la todopoderosa, pero también si se creó por humanos, pues entonces quiere decir que los humanos tenemos la capacidad de reaccionar y de hacer un buen uso de la misma. Y pensar en que nos va a superar es una posición bastante cómoda para decir, como nos va a superar, pues entonces ya mejor no hacemos nada y ya un día prescindimos de quien da las clases y entonces pues la inteligencia artificial o la red o todas las herramientas que hay nos van a sustituir y entonces mejor ya ver
a ver después qué vamos a hacer. Entonces, en esa charla decíamos cómo podemos ir impulsando esto, ¿no? Y el año pasado se hace la primera edición de Mentes Digitales con esta intención. Como ustedes saben, este evento no solamente es una serie de conferencias, que por cierto, perdón, maestra Adriana Dávila, le agradecemos que esté hoy aquí y todos los demás personas que van a ofrecer conferencias, pero también todos los proveedores de servicios que tiene la biblioteca, todos los recursos que ahorita veníamos comentando que tienen un alto valor, es decir, que cuestan muchos millones de pesos, ¿cómo podemos seguir haciendo para que se aproveche? Y al mismo tiempo también platicábamos, discúlpeme que me extienda, pero también platicábamos con la licenciada Elia y me decía, tristemente en la biblioteca en las tardes ya no hay mucha gente que llegue a la biblioteca. Y la biblioteca en las universidades es un espacio simbólico porque pues es el espacio donde están los acervos que pueden acrecentar nuestro conocimiento. Pero hoy tenemos justo nuestra biblioteca digital y nuestra biblioteca física. El gran reto es cómo hacemos para que los dos esquemas puedan convivir y nuestra biblioteca no se convierta en un espacio vacío, ¿no? Sino que sea un espacio donde nosotros podemos convivir, seguir trabajando en equipo, seguir estudiando y seguirlo promoviendo como eso, como el espacio donde se encuentra el acervo de conocimiento muy, muy importante para la universidad. Entonces, bueno, en ese reto, en esa discusión que teníamos y en esa preocupación tanto del rector como de su servidora, pues dijimos hay que abrir un evento. Y el año pasado se hace el primer evento, por ahí se hizo otro en Coajimalpa, pero puedo decir con mucho orgullo que se abre aquí en Xochimilco para decir, abramos un espacio de discusión sobre, por supuesto, la inteligencia artificial, pero no solo la inteligencia artificial, sobre lo que significa la tecnología, el cambio tecnológico, la innovación en la docencia, en la investigación, en la difusión e incluso en la gestión. Hay muchas herramientas que podemos utilizar, ¿no? Pensaba yo, seguramente los jóvenes y las jóvenes que están acá han utilizado cuando les decimos hagan un estado del arte de una investigación y cuando uno entra al Research Rabbit se sorprende de ver que lo que yo hacía con búsquedas de días y días y a veces para una tesis doctoral, por ejemplo, de meses, pues una primera búsqueda uno puede hacerla en 2 horas si hace un buen uso de las herramientas. Entonces, creo que es muy importante seguirlo haciendo. El próximo 25-26 se hará un foro universitario de toda la UAM en Iztapalapa sobre inteligencia artificial, que creo que también justo trata de colocar el tema, pero como les decía, puedo afirmar con mucho orgullo que fue aquí el año pasado en la primera edición de Mentes Digitales, donde dijimos, tenemos que entrarle. Seguramente muchos profes y muchas profes ya lo estaban haciendo ya a nivel personal, pero pensamos que sí se necesita un espacio universitario, institucional, para darle sentido y para dotar también a nuestras y nuestros colegas pues de herramientas que pensamos que son muy importantes. Y para eso uno tiene que primero poner el ejemplo, ¿no? Entonces, yo les puedo decir que pues a mí me ha sorprendido mucho, pero también he tratado de estarme capacitando en el uso de esas herramientas y la verdad es que si uno las usa éticamente, profesionalmente, son de una gran ayuda para el desarrollo de la docencia y de la investigación. Entonces, creo que por ahí va la idea de mantener ahora esta segunda edición, que además son las jornadas de la biblioteca, el interés que tenemos en que nuestra biblioteca siga siendo un espacio de recreación del conocimiento, de dotar de sentidos al conocimiento y que siga también siendo la biblioteca digital, pues una herramienta que está dispuesta para la comunidad universitaria, para la investigación, para la docencia, la difusión. Y decía yo la gestión, ¿no? Antes uno decía, ¿cómo puedo hacer una minuta? Pues hoy es muy fácil, ya no requiere uno demasiado, sino saber utilizar las herramientas y cuando acabas la reunión ya tienes la minuta, la mandas y bueno, ya que se cumplan los acuerdos es otra cosa, pero por lo menos la minuta ya la tienes, ¿no? Entonces, pues yo agradezco muchísimo este esfuerzo que hace la biblioteca por organizar este evento. También me alegra que se vayan sumando más personas porque se hace con esa intención, con que la comunidad pueda acceder a estas herramientas, pueda acceder a las novedades que hay y pueda también conocer la mirada de los expertos y
y de las expertas que nos vienen a compartir desde otras instituciones, pues sus experiencias, su conocimiento, su investigación sobre el tema. Así que a mí no me queda más que agradecerles que estén aquí, por supuesto, agradecer a todo el equipo de la biblioteca comandado por la licenciada Elia, que también es una institución en ese espacio, y bueno, pues que siempre ellos y ellas, yo lo he visto, siempre están muy atentos a cómo nos pueden apoyar, no solamente en los servicios que presta la biblioteca, sino muchos otros que pienso que a veces abusamos, por lo menos su servidora, porque siempre les estoy molestando para búsquedas, para temas de interés particular como investigadora, pero también pues siempre con toda la disposición de apoyarnos. Así que pues muchísimas gracias, Lic, y yo deseo que este evento en verdad vaya sumando a más personas. El año pasado lo hicimos en la Velaria, ahora me dice la licenciada va a ir transitando en el espacio geográfico que es la universidad, ¿no? A veces la Velaria parece que de manera natural hemos dividido geográficamente la universidad y que de este lado solo está CIAT y que por allá queda biológicas enseguidita y que luego sociales está al otro extremo, pero en realidad el espacio geográfico no nos debe de dividir, nos debe unir y buscar justamente cómo vamos construyendo pues estos espacios de diálogo y de reflexión que rompan con la geografía y que más bien nos unan en intereses comunes y en objetivos que estamos buscando, pues desde la gestión, por supuesto, del doctor Soria y igual apoyando desde lo que le corresponde a la Secretaría, como es este caso, el de la biblioteca, que queremos precisamente que esté siempre al servicio de todas y todos ustedes. Muchísimas gracias y es un gran gusto estar aquí. Muchas gracias. Siendo las 11:20 de la mañana del día 12 de agosto de 2024, declaro formalmente inauguradas las actividades del evento Mentes Digitales, potenciando la inteligencia artificial y humana, que se celebrará del 12 al 14 de agosto en esta unidad Xochimilco. Muchas gracias y muchas felicidades y que sea un evento muy exitoso para todas y todos. Gracias, doctora. Bienvenida. Muchas gracias, agradecemos las valiosas palabras de la doctora Angélica, la presencia de la coordinadora de la biblioteca, Elia Elena Terreros Madrigal, y pues bueno, ahora vamos a proceder a presentar a la maestra Adriana, claro que sí, Dávila Ulloa, quien estará a cargo de la conferencia titulada Arqueología Tecnológica aplicada a la comunicación, difusión y preservación. La maestra Dávila es profesora asociada en la División de Ciencias y Artes para el Diseño, co-coordinadora del canal de streaming CIAT TV de la UAM Azcapotzalco. Estudió la maestría en Nuevas Tecnologías en la UAM Azcapotzalco y la maestría en Diseño y Comunicación Visual en la línea Movimiento, Arte Digital y Tecnologías de la Información en la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM. En 2015, realizó una estancia de investigación en la Facultad de Ciencias de la Información en la Universidad Complutense de Madrid. De 2009 a 2011, se desempeñó como directora de producción para el canal interno de Banamex, animadora motion graphics y postproductora para las cuentas Disney, Coca-Cola, Spoleto, Armani, responsable del diseño editorial para las marcas Valentino, Jimmy Choo, Armani y Eatro. Actualmente cursa el doctorado en Artes y Diseño de la Facultad de Artes y Diseño de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias, maestra Dávila, por acompañarnos. Antes de iniciar también con esta valiosa conferencia, quiero recordarles que al finalizar estaremos dando resultados de una premiación que seguramente espero se hayan enterado. Vamos a estar pasando un listado, es una lista enumerada en la que necesitamos que coloquen su información. Es importante que permanezcan hasta el final para que sepan si quedan ganadores o ganadoras de este sorteo, ¿vale? Entonces, damos inicio. Muchísimas gracias, maestra. Es todo suyo su micrófono. Muchas gracias a todos por estar aquí y bueno, felicito, también me uno a la felicitación de pues estas jornadas y a los esfuerzos que hace la biblioteca y todo su personal para realizar estas jornadas. Afortunadamente se quedaron en línea gracias al equipo que también está aquí transmitiendo. Seguí las jornadas del año pasado y la verdad es que
bueno, son enriquecedoras escuchar cómo estos esfuerzos se van sumando desde las instituciones y bueno, qué mejor que desde nuestra universidad, ¿no? Muchísimas gracias, doctora Angélica, muchísimas gracias, coordinadora, por la invitación y a la licenciada Maciel que nos contactó y que, bueno, gracias a eso, pues estoy aquí, agradezco la consideración. Efectivamente, les voy a hablar acerca de la arqueología tecnológica aplicada a la comunicación, difusión y preservación. Siéntanse con la confianza de que después podamos mantener un diálogo, porque me parece que eso es fundamental. Ay, muchas gracias, creo que no se escucha bien, ¿verdad? El otro. Voy a apagarlo para que no tengamos problema. Bueno, vamos a ver, y me gustaría iniciar con una cita que hacen al prólogo de McLuhan, del libro La comprensión de los medios, donde nos dice que la importancia de los medios es tal que determinan toda la comprensión de nuestra época, y esto me parece fundamental. Dice aquí, todos son extensiones de alguna facultad humana, como bien nos decía McLuhan, y luego nos dice, estudiarlos es por tanto estudiar al hombre. Por eso decidí llamar a esta charla arqueología, ¿no? ¿Cómo es que pensamos que estudiar las tecnologías es algo ajeno a este desarrollo cultural, social, político, económico, etcétera, etcétera? Y realmente, pues vamos a ver y les propongo que pensemos a estas tecnologías como un camino que nos ha llevado también a nuestra propia evolución. En palabras de McLuhan por ahí del 65, él proponía que los medios no solamente eran estos medios de comunicación masiva que se vislumbraban ya en los 60, no solamente era esta televisión, radio, cine, sino que iba más allá. Y muchas veces no nos dábamos cuenta. Por ahí Lev Manovic dice que son revoluciones de terciopelo, que no nos damos cuenta porque lo vamos viviendo en nuestro día a día. Y es entonces cuando obviamos muchas veces estos medios. McLuhan propone entonces que un medio es la palabra hablada, la palabra escrita, los caminos y la ruta del papel, y lo va desmenuzando en su libro. Para él es importante el número, el vestido, la vivienda, las necesidades básicas, lo impreso, ¿no? Por supuesto que la imprenta fue una gran revolución, las historietas, que ahí pues se reivindica el cómic, manga, pues todo lo que conocemos ahora, la novela gráfica, la palabra impresa, la rueda, la bicicleta y el aeroplano. Notemos que hace diferencia entre la palabra escrita y la palabra impresa, y vamos a ver después por qué. Nos habla de esta ruptura que hace la fotografía cuando se descubre con la pintura, la prensa, el automóvil, los anuncios, y esto me llamó la atención en un primer momento cuando leí su documento, cómo también lo tomaba como un medio, los juegos, que ahora vemos tan importante la industria del videojuego, el telégrafo, la máquina de escribir, el fonógrafo, el cine, radio, televisión y las armas. Y termina hablando de la automatización ya en los 60, o sea, estamos hablando de una manera muy temprana que él habla de la automatización, no le llama inteligencia artificial todavía, pero habla de la automatización. Y me parece aquí fundamental que en una página, en un renglón por ahí, ya casi hasta el final nos dice que la automatización necesita retroalimentación, y eso va a ser fundamental para la inteligencia artificial como la entendemos hoy en día. Todos sabemos que McLuhan pues ha tenido sus pros y sus contras y en la academia, pero no podemos negar la importancia de nombrarlo ya desde los 60 y de invitarnos a reflexionar acerca del camino que hemos llevado para las tecnologías que tenemos a estos momentos. Entonces, por eso les presento pues, un breve esquema acerca de una revolución, ¿no? Más que una evolución de la historia de la comunicación, una revolución que ha presentado cada uno de los inventos, cada uno de los procesos, cada uno de los lenguajes que ha generado cada tecnología con la que hemos vivido. Vemos, y empiezo con la gestualidad, la pintura, la música. Recuerden que empezamos, esta música con los rituales era importantísimo, el lenguaje, la escritura, y cómo a partir de ahí se va derivando a perfeccionar tanto sus lenguajes como los dispositivos o las herramientas que nos dieron acceso a tener otros medios, ¿no? Poco a poco la danza, el teatro se va nutriendo de esa gestualidad,
no podemos negar que para el teatro sea fundamental, como no podemos negar que la fotografía tuvo que retomar todas las bases de la pintura. Tuvo que retomar todos los sistemas de iluminación, de composición, manejo del color, etcétera, etcétera. Radio, la literatura, la imprenta. ¿Qué sería de la imprenta sin la escritura, sin los tipos, sin el lenguaje mismo, ¿no? Bueno, vamos a regresar después a este esquema. Los dedicados a la automatización, decía McLuhan, insisten en que las mismas es un modo de pensar tanto como un modo de hacer, y es eso lo que justo ahora tenemos que reflexionar. McLuhan lo decía en los 60s, pero ahora releamos, ¿no? Este pensamiento de McLuhan. No solamente estamos modificando con la inteligencia artificial el modo de hacer, de construir imágenes, de generar copies para redes sociales, material, audios y demás. Estamos también cambiando nuestro modo de pensar, y cómo es que ese modo de pensar va a influir en nuestro hacer. Siempre hay una retroalimentación. Por otro lado, en 2014, Marvin Minsky, si recuerdan, él es uno de los que está justo acuñando este término de inteligencia artificial, dice: los computadores se han convertido en la primera máquina universal con multitud de capacidades más allá del cálculo. Iniciaron con una computadora que pues se dedicaba a eso, a cálculos matemáticos, de ahí el nombre, y bueno, ya los vicios lingüísticos nos han dejado computadora a todo este monstruo que tenemos y con unas capacidades impresionantes. Lo mismo pasa con el teléfono, ¿no? Seguimos llamando teléfono a este dispositivo que ya es una videocámara, que es una videograbadora, que es etcétera, 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 ¿no? Y con aplicaciones en áreas diversas presentes en nuestra vida cotidiana, y eso quizá es lo importante de estas tecnologías, que entran primero a nuestra vida cotidiana y luego, como bien decía la doctora Angélica, luego llega la academia y dice: ah, mira, acabamos de descubrir esto que está sucediendo, cuando no estamos mirando justo a la vida cotidiana de las personas, no estamos llegando desde ahí con esas problemáticas o con estas tecnologías o con estas herramientas, con estos juguetes, ¿no? Muchas veces se inician como eso, como juegos, como herramientas lúdicas, y por eso muchas veces llegamos tarde desde la academia. Si ampliamos este primer esquema que les comentaba, pues podemos ver que la evolución de la computadora, nosotros decimos: oh, estas maravillas de computadoras y de procesadores que tenemos es las nuevas tecnologías y es lo mejor, pero ¿cuánto tiempo ha tenido que pasar para que estos dispositivos tengamos esta miniaturización, para que tengamos esta potencia en los procesadores, para que tengamos estas herramientas? Bueno, pues me voy a ir, la computadora viene desde antes, pero voy a mencionar estas fechas importantes, ¿no? El 77 con la máquina pues que todos conocemos, ¿no? La Mac, 81 IBM, después cuando sale la Amiga 1000, bueno, eso fue para el diseño algo importantísimo. 91 Linux, estamos hablando de sistemas operativos, estamos hablando de procesadores, que no podemos obviar y no podemos decir: oh, solamente es la computadora Amiga 1000 la que modificó todo, ¿no? Fue el tratamiento gráfico, fue la programación, o sea, tuvo que haber investigación que ya venía desde los 50, desde los 40, haciéndose para llegar a tener estos dispositivos. No solamente eso, tenemos acceso, casi todos, aquí al menos, ¿no? En esta zona, tenemos acceso a dispositivos móviles que lo mismo han tenido una evolución. No podemos hablar que esto es la nueva tecnología, porque en realidad viene de los 80s, de los 70s, con todo el proceso de telecomunicaciones. En México estamos transitando también en importantes cambios en materia de telecomunicaciones, y bueno, nosotros no podríamos tener dispositivos, no podríamos tener este acceso a un geolocalizador y demás si no tuviéramos la infraestructura que ahora ya tiene el país, ¿no? Y entonces, bueno, pues ahí les comparto un poco cómo esa transición del 1G, 2G, que nos fue permitiendo sumar
características, aplicaciones, como bien decía McLuhan y Marvin, sumar características al dispositivo tecnológico. El teléfono, de repente, se unió el texto, ¿no?, con los mensajes, y luego la imagen, cuando ya se pudo visualizar no solamente pequeños píxeles, sino la imagen a color, etcétera, hasta lo que tenemos ahora con estas pantallas que ya se desdoblan, que ni siquiera son necesarias estas pantallas rígidas. Tenemos una suerte también con la pintura, con la ilustración, con la imagen, y vemos que pues los pinceles tenemos aquí antes de Cristo, 20.000 antes de Cristo, nos dice la literatura, ¿no? Y diferentes sistemas de impresión que también fueron modificando las formas de hacer en la producción. Y bueno, por supuesto, en la imagen, la pintura al óleo, por ahí del 1400, hueco grabado, ¿no?, los diferentes formas de hacer grabado, gilografía, etcétera, lápiz, las litografías. Veamos aquí la fotografía. ¿Por qué les estoy mostrando eso? Probablemente dicen, eso es evidente, sí, pero realmente cuando pensamos en inteligencia artificial, ¿pensamos en todo esto? En realidad no lo pensamos, lo obviamos, decimos, es que la inteligencia artificial es lo que está ahorita disruptivo, es lo nuevo, cuando en realidad la inteligencia artificial está tomando todo este conocimiento, toda esta investigación, todos los recursos que se hicieron atrás de cualquier imagen hecha, publicada en Internet, y está retomando toda esta información para mostrarnos lo que nosotros visualizamos una vez que aplicamos el algoritmo. Ahora vemos las últimas tecnologías, es cómo estas inteligencias artificiales retoman todas esas publicaciones que están en línea y entonces por el etiquetado, por el texto, nos arrojan esta información. ¿Qué ha sucedido? ¿Recuerdan el chismecito de Leo Matiz que acusó a Siqueiros? ¿Qué ha pasado con estas tecnologías? Todo el tiempo la tecnología, cualquier tecnología que ha salido a la gente, que ha utilizado a la gente, cualquier tecnología siempre se ha mostrado y siempre se ha topado con pared, con acusaciones, con ya nos van a dejar, o sea, en la pintura cuando salió la fotografía, los pintores decían, no, nos van a dejar sin trabajo, no vamos a, ya nuestro ejercicio cambió. Y sí se modificó efectivamente, pero qué bueno que se modificó porque tenemos un montón de impresionismo, expresionismo y demás, ¿no? Que fue esta respuesta a la cámara fotográfica, ¿no? Pero bueno, regresemos al chismecito de Leo Matiz que acusa a Siqueiros. Siqueiros utiliza la cámara fotográfica para hacer sus murales y no lo esconde, ¿no? Leo Matiz le reclama el que no menciona que él hizo las fotografías, ¿no? Que eso tenemos, algo así hemos escuchado con la inteligencia artificial, ¿no? Que no menciona sus fuentes, de dónde saca toda esa información y dónde está esa primera experiencia, idea, etcétera. Pero bueno, regresemos al aparato tecnológico. Aquí Leo Matiz acusa a Siqueiros y más adelante Siqueiros, en un comunicado también, en un artículo de este periódico, él dice, yo desde hace mucho tiempo utilizo la cámara como una herramienta y de hecho en una conferencia menciona cada pintor una cámara. No podemos pensar que la destreza de una persona se va a eliminar si utiliza una herramienta nueva, porque es parte de el día a día, el uso de las mismas herramientas y la misma experimentación que hacen la obra plástica, en este caso del artista, pues lo que es, ¿no? A lo mejor sin esta perspectiva de esta fotografía probablemente no tendríamos la pintura o el mural que vemos a su derecha. Que se abre el debate, por supuesto, ¿no? Que hubo un problema y Leo Matiz tuvo que salir del país, por supuesto, pero estamos pensando en cuántos pintores no utilizaron el proyector para hacer sus murales, ¿no? Cuántos pintores no utilizaban ya otras herramientas para la perspectiva y demás. Pues a manera de provocación, pues también les traigo un ejemplo de Gabriel Figueroa, que todos amamos a Gabriel Figueroa por su
por su investigación que hizo, o obviamente por toda la obra cinematográfica. Él estudiaba mucho la imagen, yo creo que más que ese cinematógrafo que todo mundo conocemos, era un investigador así constante. Y entonces también ve la obra de José Clemente Orozco. En este entonces, si recordamos, los muralistas estaban pues en auge y muy en contacto, pero no solamente los muralistas, estaban con fotógrafos, con cineastas, con literatura. O sea, ese momento en México era una cosa impresionante. Y entonces Gabriel Figueroa, en la presentación justo de la película, invita a José Clemente Orozco y se acerca justo cuando está esta escena y le dice, ¿alguien sabe qué le dice? ¿No? Bueno, Gabriel Figueroa le dice: maestro, soy un ladrón honesto. Esta escena me inspiré en su tinta sobre papel, ¿no? Y entonces José Clemente Orozco le contesta así, o sea, la reconozco, pero me encanta y me interesa, invítame a tu estudio porque veo la transparencia en tu imagen, etcétera, 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 ¿no? Entonces, lejos de enojarse José Clemente Orozco y ponerle una demanda, bueno, pues siguen esta retroalimentación entre un medio y otro medio. Lo estamos retomando, Gabriel Figueroa retoma como inspiración estas obras y no es tampoco ningún secreto que esos paisajes preciosos que retrató y que están en las películas, ¿no?, de Gabriel Figueroa, pues tienen que ver con la influencia del Dr. Atl, que por ahí Sergei Eisenstein también estaba por aquí, y muchas de sus tomas tienen que ver con esta inspiración y estas composiciones que se hacían desde el muralismo. Esta gráfica que hay en ese momento se ve también ahí en la cinematografía. Bueno, ¿qué pasa? Pues que la inteligencia artificial nos llega como bomba en 2022, pero no podemos decir, o no deberíamos decir, que es lo nuevísimo y de las nuevas tecnologías. La inteligencia artificial ya venía desde 1941, justo cuando se empiezan a trabajar con los primeros modelos neuronales. Regresar a entender cómo funciona nuestro cerebro, cómo es nuestro aprendizaje, cómo es nuestra cognición, cómo son estas sinapsis, actividad neuronal que permite realizar todas las actividades que realizamos en nuestro día a día, desde el individuo, ¿no? Y se dan cuenta que estos modelos neuronales funcionan perfectamente para la informática, y ya con los antecedentes y con el conocimiento matemático que se tiene en los 40s, entonces la informática voltea las redes neuronales a la fisiología y dice, claro, es que esto es, ¿no? Y entonces vemos el trabajo interdisciplinario, transdisciplinario, que es fundamental que como universidades retomemos ese trabajo. Desde nuestra disciplina, muchas veces vamos a tener sesgos si no volteamos a otras disciplinas para tratar de explicar todo este fenómeno. Y entonces, bueno, pasa 1951, donde está la primera máquina basada en una red neuronal. En el 56 se acuña el término inteligencia artificial en una conferencia, ¿no? Y fíjense cómo tenemos del 56 al 2022 y decimos y escuchamos muchísimo, no solamente en instituciones, en realidad en muchas instituciones también gubernamentales y demás, escuchamos que la inteligencia artificial es lo nuevo, ¿no?, y la nueva tecnología. El no contemplar toda esta parte de investigación hace que perdamos todos. ¿Por qué? Porque no estamos retomando todos estos conocimientos anteriores para reconocer y para entender cómo es que funciona la inteligencia artificial. El miedo está en el desconocimiento, ¿no? Finalmente es desconocer cómo es que funciona, cómo es que se articula todo este funcionamiento tecnológico. Entonces, tenemos una variedad
infinita, bueno, ahorita no les estoy poniendo tantas, pero tenemos una variedad infinita de aplicaciones que van a trabajar con la inteligencia artificial, que se están desarrollando, muchas de ellas que son código abierto y que por supuesto van a seguir multiplicándose porque tantos desarrolladores informáticos, gente que se atreva a meterse al código, van a salir de inteligencias artificiales. ¿A qué nos estamos enfrentando ahorita? No todo esto es gratuito, la mayoría de las inteligencias artificiales, las aplicaciones, tienen un costo. También me parece importante, ayer escuchando justo una plática del año pasado, ¿no? Hablaban del tema también de los derechos, que también es importante contemplar lo histórico, ¿no? Si Meta va a utilizar nuestras imágenes para alimentar su inteligencia artificial, es que todo archivo, toda comunicación, todo texto que pusimos en esas plataformas, que nosotros cedimos, que nosotros, o sea, llevan tanto tiempo diciéndonos qué es lo que sucedía con esas imágenes, ¿no? Esas imágenes no son tan nuestras en el momento de publicarlas y más de hacerlas públicas, ¿no? Entonces, ahí, bueno, también entran muchos debates y por supuesto que hay que formalizarlos, por supuesto que debemos de trabajar con toda esta información en cuestiones de ética, de derecho, por supuesto que sí, desde la interdisciplina, ¿no? Creo que eso es fundamental. Si regresamos a este esquema, en realidad lo que nos tocaría hacer, los invitaría a hacer es retomar, uno, ¿qué queremos hacer con estas inteligencias artificiales? ¿No? Las inteligencias artificiales no son espontáneas, ¿no? Finalmente reciben instrucciones, qué es lo que nosotros necesitamos hacer con ellas y con qué medios, y esos medios, ténganlo por seguro, ninguno de los medios que utilice la inteligencia artificial, audio, video, fotografía, es un medio nuevo. Y ahí ustedes tienen el conocimiento, y ahí las instituciones tenemos conocimiento de ello. Hemos trabajado muchísimo con ello, y entonces, ¿qué nos toca hacer? Ver hacia dónde y para qué vamos a utilizar estas inteligencias artificiales, pero también llámese el streaming, la realidad aumentada, la realidad virtual, los videojuegos, que no dudo que en nada ya estemos también con inteligencia artificial en los juegos. ¿Qué sería de la inteligencia artificial sin el texto? Podríamos tener unas máquinas potentes, podríamos tener unas pantallas enormes para visualizar. ¿Qué sería de esa inteligencia artificial si no les damos las indicaciones? ¿No? Y entonces, aquí la invitación es no se sientan perdidos, porque el texto lo sabemos. Nos falta dominar algunas, a lo mejor sintaxis, estos patrones lingüísticos, pero lo conocemos. No estamos hablando de algo que sea lejano a nosotros. ¿Hay que saber dar instrucciones? Sí. ¿Hay que organizar o sistematizar esas instrucciones? Sí. Pero el texto, la palabra escrita, lo sabemos, ¿no? Bueno, la ponencia tiene que ver también con la aplicación a la comunicación y difusión y la preservación, que es el tema donde yo he participado más en la UAM Azcapotzalco y he trabajado con el streaming, como bien decían en la presentación, en el canal CIATV, que es un canal de la División de Ciencias y Artes para el Diseño de la UAM Azcapotzalco, y desde 2011 ya teníamos estas transmisiones por internet. Yo sé que aquí en Xochimilco también tienen un programa de televisión que han hecho muchos esfuerzos también en trabajar con el streaming, y bueno, prueba de eso es que aquí hay un gran equipo también transmitiendo y ya tenemos avanzado desde hace mucho tiempo estos medios. Sin embargo, como bien dijo la doctora Angélica, la pandemia nos da un encuentro, un golpe fuertísimo, porque la institución no estaba tan sensibilizada ante estos medios. No hemos podido avanzar muchísimo, o como debiera ser quizá, en materia de streaming y televisión universitaria. Ya deberíamos de tener nuestro canal. Pero no se ha podido por múltiples factores.
¿Qué pasa con el streaming? Y creo que me parece algo fundamental. Cuando comienza la problemática de la pandemia y todas las limitaciones que tuvimos, escuchaba a muchos profesores decir, nunca hemos hecho esto, ¿no? Y nos pasaba que muchos compañeros que ya les habíamos transmitido eventos más de 10 años, nos decían, es que nunca, es la primera vez que vamos a hacer un congreso en línea. Y yo decía, vaya, y el congreso que está arriba de 2011, ¿qué sucede, no? Si ya lo hacíamos, pero no eran conscientes de que ahí estaba el material que se alojaba y que se producía. Tenemos más de 2,000 objetos de aprendizaje en nuestro canal. Desafortunadamente perdimos muchos videos, muchísimos, porque no había acceso a los servidores institucionales. Nos acabamos el acceso rapidísimo, en menos de 2 meses ya no teníamos acceso en nuestro servidor institucional, y entonces tuvimos que buscar varias plataformas para trabajar, entre ellos iTunes University, y ustedes saben qué pasó con iTunes University, ¿no? Se perfilaba como una excelente opción para la educación y cerró sus puertas, y entonces nuestro material se nos fue. Tuvimos algunos otros inconvenientes en otras plataformas que también estuvimos trabajando por ellos durante años, hasta que llegó YouTube y permitió tener contenido de más de 15 minutos, y entonces gracias a eso pues hemos logrado recuperar este material en este canal, y bueno, posteriormente en Facebook también pueden encontrar ahí mucho material. Nosotros hemos tratado de trabajar con inteligencia artificial, nos ha sido imposible por ahora, y digo por ahora porque pienso que hay muchos recursos que se podrían retomar. Es demasiada información, duran horas y horas y horas, y últimamente pues lo ideal es que ese material sea clasificado, ese material sea etiquetado, ese material sea compartido, porque tenemos muchísima información, tenemos memoria de la universidad, ¿no? Tenemos a muchos profesores que fallecieron y su conocimiento ahí lo tenemos en este repositorio, entonces vale la pena recuperarlo, vale la pena rescatarlo y vale la pena que llegue a los estudiantes. Hemos tenido algunos problemas, y vemos justo, tenemos más de 1 millón de vistas en el canal, que no sé si lo comparemos con algún videoclip de algún artista del momento, no es nada, pero sean generosos con nosotros y tomemos en cuenta que es material educativo, y entonces el tener este millón, pues la verdad es que nos da gusto, pero vemos en la investigación que este material no está llegando completo a las personas, porque las personas no están viendo nuestro material el suficiente tiempo. Fíjense en la duración que tiene. Por ejemplo, voy a tomar este video de 2 horas, tiene 20 minutos, que ya es bastante, ¿no? Pero tenemos una conferencia de 32 minutos y solamente la media lo ve 1 minuto, ¿no? Entonces, estamos investigando justo que en estos momentos el contenido corto es el que está funcionando. Era la imagen también muy desgastada, ya borrosa, y lo que hicimos también fue apoyarnos de la inteligencia artificial para poder recuperarla. Aquí vemos un ejemplo de la revista Artes de México, número 2, de la primera edición de Artes de México, del 54. Y vemos esta imagen, vemos el grano, ¿no?, de la impresión, y bueno, lo que hicimos fue también pasarlo por inteligencia artificial. Digo, también hubiéramos tenido que vectorizarlo, no lo hicimos, la verdad, ¿no? Nos apoyamos de la inteligencia artificial. Estos son unos grabados de Pablo Loreto, que también, si se fijan, del lado derecho tenemos ahí la imagen original, que es borrosa, que es un formato pequeño, y que nos dio la posibilidad de poder recuperar estos grabados. Aquí vemos otra de las imágenes de la portada.